Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión en lo más profundo de la mitología griega. Hoy nos vamos a adentrar en la historia del Minotauro. Ya sabéis, una criatura con cabeza de toro y cuerpo de hombre, atrapada en un laberinto. Un mito fascinante, ¿verdad? Sin duda, la historia del Minotauro es de las más apasionantes de la mitología griega. Habla de deseo, venganza, de heroísmo y, por supuesto, de laberintos. Laberintos. Me encanta esa idea de los laberintos como metáforas de los retos que enfrentamos. Totalmente. Pero bueno, antes de perdernos en esos laberintos, empecemos por el principio. ¿Cómo surge el Minotauro? ¿Cuál es su origen? Para entender el nacimiento del Minotauro tenemos que irnos a la isla de Creta. Allí reinaba el poderoso Minos, un rey que cometió un grave error que desató la ira de un dios. Un error que tenía que ver con un toro, ¿no? Me fascina la importancia de los toros en la mitología. Representan la fuerza, la fertilidad, incluso la furia de la naturaleza. Exactamente. En este caso, el toro era un regalo de Poseidón, el dios del mar. Un magnífico ejemplar blanco que Minos debía sacrificar en honor al dios. Pero Minos, cegado por la belleza del animal, decidió engañar a Poseidón. Sacrificó un toro común en su lugar. Una decisión arriesgada. Engañar a un dios nunca sale bien. Desde luego que no. Poseidón, el dios de las tempestades, no se tomó la afrenta a la ligera. Desató su furia sobre Minos de una manera muy particular. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorase perdidamente del toro blanco. Menudo lío. La reina enamorada de un toro. ¿Y qué hizo Pasífae ante esa pasión tan inusual? Pues dominada por ese deseo irresistible, buscó la ayuda de Dédalo, un ingenioso inventor ateniense que estaba en la corte de Minos. Dédalo, el constructor del laberinto, ¿no? Un personaje con una historia también fascinante. El mismo. Ya. Dédalo, con su ingenio, encontró una solución para que Pasífae pudiera consumar su amor por el toro. Construyó una vaca de madera, hueca por dentro, cubierta con piel de vaca real, tan realista que engañó al animal. Una solución. Ingeniosa, sí, pero con consecuencias imprevisibles, ¿no? Totalmente. De la unión de Pasífae y el toro blanco nació el Minotauro, una criatura monstruosa, símbolo de la pasión desatada y la venganza divina. Una criatura atrapada entre dos mundos. ¿Cómo reaccionó Minos ante el nacimiento de esta criatura? Horrorizado y avergonzado, Minos le ordenó a Dédalo que construyera una prisión para el Minotauro, un laberinto tan complejo que nadie pudiera escapar, ni siquiera la propia criatura. El laberinto. Una imagen potentísima, ¿verdad? Sí. Representa la confusión, la búsqueda de una salida. Pero, ¿qué hizo Minos con el Minotauro? Lo dejó ahí, simplemente vagando por el laberinto. El Minotauro, además de su aspecto monstruoso, tenía un apetito insaciable de carne humana. Un monstruo en un laberinto. La combinación perfecta para una historia llena de suspense. Sin duda. Y ese suspense aumentó cuando Minos, buscando venganza por la muerte de su hijo, impuso un terrible tributo a Atenas. ¿Un tributo? Sí. Relacionado con el laberinto y el Minotauro, ¿no? Cada 9 años, Atenas debía enviar a 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta. Su destino, ser sacrificados al Minotauro en las profundidades del laberinto. ¡Qué barbaridad! Imagínate el terror de esos jóvenes enviados a una muerte segura, sabiendo que la bestia les esperaba. Así era. Año tras año, el laberinto se tragaba a sus víctimas, hasta que llegó un héroe, un joven llamado Teseo, Teseo. que decidió enfrentarse al monstruo. Teseo, el príncipe que desafió el destino. Su historia es la que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. No os la perdáis. Y aquí es donde entra en escena un nuevo personaje. Teseo, príncipe de Atenas. Un joven conocido por su valentía y su determinación, decide poner fin al cruel tributo. Se ofreció como voluntario, ¿no? Para ser una de las víctimas. ¡Qué decisión tan audaz! ¿Qué le impulsó a hacer algo así? ¿Simple heroísmo o había algo más? Bueno, las fuentes hablan de un profundo sentido del deber, un deseo de justicia para su pueblo. Pero también hay quien dice que buscaba la gloria. Quería probarse a sí mismo, forjar su propio destino. Ambición, valentía, el deseo de proteger a los suyos, un cóctel potente para un héroe. Y por supuesto, no podemos olvidar el elemento romántico de la historia. Claro, ahí es donde aparece Ariadna, la hija del rey Minos. Al ver a Teseo, queda prendada de su belleza y su coraje. Amor a primera vista, un clásico de la mitología. Y un giro que añade complejidad a la historia, sin duda. Totalmente. Ariadna se debate entre la lealtad a su padre y sus sentimientos por Teseo. Finalmente decide ayudarlo. Le entrega un ovillo de hilo. Un objeto simple, pero que se convierte en la clave para la supervivencia del héroe. El hilo de Ariadna, un símbolo muy potente, una herramienta para navegar por los laberintos de la vida, para encontrar el camino de vuelta. ¿Te has parado a pensar alguna vez en las implicaciones de este símbolo? El hilo puede representar muchas cosas. La esperanza, la guía, la inteligencia, incluso la fragilidad de la vida. El fino hilo que nos conecta al destino. En el caso de Teseo, el hilo es un regalo, una oportunidad para desafiar al laberinto
y a la bestia que lo habita. Entrar en el laberinto era una sentencia de muerte para casi todos. ¿Cómo se vive esa experiencia? ¿Qué sentiría Teseo al adentrarse en esa construcción, sabiendo lo que le esperaba? Imagina la oscuridad, el silencio, solo roto por el sonido de sus propios pasos, la tensión, la incertidumbre en cada recodo, el miedo a lo desconocido y la certeza de que en algún lugar la bestia le acecha. Un escenario de pesadilla. Enfrentarse al Minotauro ya era un reto, pero hacerlo en la oscuridad del laberinto aumenta la tensión de la historia. Totalmente. El laberinto en sí mismo es un personaje, un espacio lleno de simbolismo que refleja los desafíos internos y externos a los que nos enfrentamos en la vida. Y al final de ese recorrido, en el corazón del laberinto, le esperaba el Minotauro. ¿Cómo describirías el encuentro entre el héroe y la bestia? Bueno, las versiones del mito difieren en los detalles de la lucha. Algunos hablan de una batalla épica, llena de fuerza bruta, otros hablan de un combate más estratégico, donde Teseo usa su ingenio para vencer a la bestia. ¿Y el desenlace? ¿Cómo logra Teseo salir del laberinto? Ahí es donde el hilo de Ariadna cobra importancia. Siguiendo el hilo que ha ido desenrollando, Teseo encuentra el camino de vuelta. Escapa de las garras del laberinto y regresa a la luz. Una victoria para la inteligencia y la astucia, tan importantes como la fuerza bruta. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? ¿Qué ocurre con Ariadna después de la hazaña de Teseo? El destino de Ariadna es uno de los puntos más controvertidos del mito. Hay diferentes versiones, cada una con sus propias implicaciones. Te las contaré en la siguiente parte de nuestra inmersión. Volvemos a nuestra inmersión en el mito del Minotauro. Ya hemos visto el nacimiento de la bestia, la construcción del laberinto, el sacrificio de los jóvenes atenienses y la llegada de Teseo, que con la ayuda de Ariadna logra vencer al monstruo y escapar. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre con Ariadna, la hija del rey Minos, que traicionó a su padre por amor? El destino de Ariadna es todo un misterio, un enigma con múltiples respuestas. Algunos relatos hablan de un final feliz, con Teseo llevándosela a Atenas, cumpliendo su promesa de amor. Otros, sin embargo, pintan un panorama más oscuro, con Teseo abandonándola en una isla desierta, víctima de un capricho del destino. Dos versiones tan distintas. ¿Qué podemos interpretar de estas versiones tan contradictorias? Reflejan la complejidad del amor, la fragilidad de las promesas. Puede ser. O tal vez nos hablan de la naturaleza ambivalente de los héroes, capaces de grandes hazañas, pero también de actos crueles. En el caso de Teseo, su historia está llena de luces y sombras, de victorias y abandonos. Y hablando de abandonos, no podemos olvidar la historia del propio Minos. ¿Qué sucede con el rey de Creta después de la muerte del Minotauro? La muerte del Minotauro marca un punto de inflexión en el reinado a Minos. Pierde su alma de venganza, su control sobre Atenas y tal vez también parte de su poder. Es interesante cómo la historia del Minotauro se convierte en un espejo del propio Minos, ambos encerrados en laberintos, prisioneros de sus propias decisiones. Es una buena observación. Y no olvidemos a Dédalo, el constructor del laberinto. Su destino también está ligado al de Minos, en una historia de ingenio, traición y castigo. Dédalo, otro personaje fascinante, que merece su propia inmersión sin duda. Pero volviendo a Teseo, ¿qué nos dice el mito sobre su vida después de Creta? Tras la aventura del Minotauro, Teseo regresa a Atenas convertido en héroe. Pero su vida no será un camino de rosas. Le esperan nuevas pruebas, nuevas batallas y nuevas pérdidas. La vida de un héroe nunca es fácil. Siempre hay nuevos monstruos a los que enfrentarse, nuevos laberintos que recorrer. ¿Cuáles son los desafíos que Teseo deberá superar en esta nueva etapa? Su historia nos habla de enfrentamientos con Amazonas, de viajes al inframundo, de pactos rotos y de la lucha por mantener el poder. En definitiva, la historia de Teseo nos muestra que la vida, incluso para los héroes, es un viaje complejo, lleno de altibajos y decisiones difíciles. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el mito del Minotauro. Un mito que, como hemos visto, va mucho más allá de la simple historia de un monstruo y un laberinto. Es un relato que nos habla de la naturaleza humana, de nuestras pasiones, nuestros miedos y nuestras contradicciones. Exacto. El mito del Minotauro nos invita a reflexionar sobre el poder de las decisiones, las consecuencias de nuestros actos y la búsqueda constante de nuestro propio camino en el laberinto de la vida. Una imagen poderosa para cerrar nuestra inversión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mitología griega. Hasta la próxima.